Nacional de San Marcos. Muchas gracias por invitarme. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video desde la Feria de San Marcos en el Mérito Aguascalientes. Amigos, otra parte de la Feria de San Marcos es esta, es la limpieza. ¿Quieren ver cómo es que están bonitas estas calles cuando ustedes vienen, cuando ustedes empiezan a caminar por la mañana por aquí? Ya está todo limpiecito. Bueno, aparte de que Aguascalientes tiene uno de los primeros lugares en ciudades limpias, gracias a los contenedores que tenemos. Bueno, pues en temporada de feria, y si te portaste mal en la feria, si te metiste en alguna pelea, si te metiste en alguna y te agarran, porque hay veces que se pelean y se van y nadie los ve, ¿no? Pero si te agarran, tienes algún castigo, alguna multa cívica. Y aquí ¿cuál es la multa cívica? Es ayudar a limpiar todo este andador J. Pani, todo el área de la feria. Esto es el castigo que tienes que tener por haberte metido en alguna pelea. Y bueno, pues es un ejemplo también, ¿no? Es un ejemplo también porque te pudiste haber ido, te pudiste haber corrido, no sé, pero aquí estás pagando lo que tienes que pagar. Y bueno, pues hoy venimos a ver eso que ya lo había visto en otros lados, en otros periódicos. Hoy venimos tempranito, nos tocó, pasamos por aquí, venimos a entregar unas playeras y me tocó ver a estos chicos que están, los pusieron a limpiar aquí, esta andador J. Pani. Amigos, ahora estamos en la Expo Industrial, nos acaba de dar un robot, aquí la mano de un robot, unas palomitas totalmente gratis de JM Romo. Son de las cositas que nos vamos encontrando, muchas marcas locales que ustedes cuando vengan van a conocer o las van a recordar o las van a descubrir. Nosotros ahora estamos de este lado en la Expo Industrial conociendo, porque no da tiempo de conocer todo, pero hoy nos dimos un tiempecito. Amigos, en esta caminada familiar, en esta área donde está el Foro de las Estrellas, quería presentarles, a lo mejor algunos ya lo conocen, a mi amigo Traore. Él es africano, ya casi hidrocálido, más bien hidrocálido ya. Soy gente buena. 10 años acá viviendo, ¿no? Exactamente. Pues, y quería presentárselos porque, bueno, si vienen todavía en esta semana al Foro de las Estrellas y les toca formarse, bueno, él está en la mera fila donde van a tener que verlo. Y tiene ropa súper linda, súper linda. Él es diseñador y su equipo también. Entonces él está aquí dando su arte, ya vive en Aguascalientes, ya es gente buena, como dice él. Pásenlo a conocer. Además, tenemos una entrevista de él del año pasado. Sí. Y hace un montón de cosas relacionadas con el arte. Entonces, amigazo, pásenlo a conocer. Traore, que siempre bien vibrado. Intentamos. Amigos, andas en la Feria de San Marcos, andas en el Mérito Aguascalientes. Si quieres curártela porque tuviste mucha fiesta, no te preocupes. Para eso es este video. Hace algunos días fui a un festival que se llamaba Chile, Mole y Pozole, y el restaurante de la tierra hizo unos tacos riquísimos de camarón y de pulpo. Y ahora los está haciendo aquí en su restaurante, bien ricos para curártela. Demasiado rico, de verdad, tienes que venir a probarlos. Vean, yo me pedí uno y uno nada más para ustedes, para mostrárselos. Camarón y pulpo, súper rico, especialidad aquí de Restaurante de la Tierra, acompañado obviamente con una cervecita para agarrar fuerza y después reconectarla. Y vámonos a la Feria de San Marcos otra vez. ¿Que no sabes dónde está el Restaurante de la Tierra? No te preocupes, mira, es Avenida Aguascalientes Sur 2713, enfrentito del BBVA. Provechito. Polaca y Zoe, les presento la Expo Agroalimentaria.
vale la pena ver porque sí hemos veído puras granjas, puros juegos mecánicos y nada más de Isla de San Marcos, pero eso es vida de mamá y con hija. Pero ahorita conociendo otros lugares en Feria de San Marcos, en Isla de San Marcos. Y hoy que se puede caminar. Hoy que se puede caminar, eso, claro. Oye, pero qué padre tu camiseta, ¿eh? ¿Verdad? Padrísima, de la Feria de San Marcos. De un blog que seguro ustedes conocen, Volando Boy Blog. Si quieren, escriban para obtener, ya se termina casi la feria, pero todavía pueden obtener su camisita de Volando Boy Blog de Feria de San Marcos 2023 oficial. Ahora, ya te voy a contratar para vender las playeras. Los García, mezcal del Meritito Aguascalientes. Todo se hace en la planta denominada Fugar, llamada Fugar de Calvillo. En Calvillo, es hidrocálido, es todo esto. Cálido. Tenemos un licor de guayabo con mezcal, un mezcal blanco joven y un mezcal reposado. Ah, pues súper rico, bonitos productos y bonitas etiquetas, ¿eh? Mezcal del Llano Aguascalientes. Es del Llano. Sí. Órale. ¿Lo pruebas? Vamos a probar, no venía eso, pero no me sacrifico. Lo vas a probar como es. Este mezcalito, Sí, salmiana, acá está, miren, 38 grados, 38 grados. 100% hidrocálido. Lo hacemos en el llano, es un joven y nuestra planta o nuestro agave de línea precisamente es esa. ¿No? ¿Y dónde lo pueden encontrar la gente que quiera? Estamos justamente aquí en Aguascalientes, estamos reactivando nuestro mercado, por lo pronto tenemos un punto de venta fijo nada más, que es con nuestros amigos de Beer Garden de Roja Imperial, y ahí lo puedes comprar. Estamos en López Mateos 308. Casi Órale. con días de la... Es súper rico, ¿eh? ¿Te gustó? Súper rico. Amigos, son de las sorpresas que nos encontramos acá en la Expo Agroalimentaria nuevamente. Les digo que esa vez que vine de una super caminada muy rápida, había mucha gente. Ahora, mira, podemos ver los productos con más detalle. Este es... Productos del Llano, municipio de Aguascalientes. Súper rico, ¿eh? Ahora no estamos en la isla San Marcos, estamos en la velaria de la feria. A un ladito está el Foro de las Estrellas y en esta parte de aquí también hay juegos para niños más pequeños. A Zoe le gusta venir siempre a los brincolines, aunque compramos de esas tarjetas para los juegos, no se quiere subir a ninguno de las tarjetas, se quiere subir a los que no son de tarjeta. Bueno, le gusta venir a estos brincolines y alrededor hay muchos juegos para niños pequeños, entonces está bien. Hay todos los antojitos sabidos y por haber y las bebidas ricas. Aparte, amigos, pues ahora estamos frente de un vagón interactivo del Museo Descubre. Tienen algo muy bonito, es una experiencia inmersiva. En esta bonita experiencia inmersiva nosotros entramos al fondo del mar. Hay varias experiencias que tienen, pero de verdad muy lindo para que entren a conocer este vagón interactivo del Museo Descubre. Híjole, no, muchas gracias. Wow, vean lo que se van a llevar cuando vengan a conocerlos. Aquí están y súper ubicados porque están en donde están las caballerizas o donde está el Palacio de la Charrería. Por aquí los van a poder encontrar. Muchas gracias. Amigos, otra de la forma de vivir la Feria de San Marcos es venir a los restaurantes que están aquí dentro de la Feria de San Marcos. No nos había tocado estar en restaurantes, hoy estamos viniendo a visitar a unos amigos que tocan aquí adentro, se llama el Grupo Terca, y vamos a aprovechar para conocer el restaurante, para recomendárselos y para que vean cómo se vive la feria de otra forma. O sea, ahora estamos en la parte de adentro, vamos a conocerlo. Pues ahora estamos en la terraza de Costillas del Sancho. Les quiero mostrar por qué la gente también viene y se queda aquí sentadito bien a gustito. Porque bueno, de aquí de la terraza puedes ver todo lo que hay en la feria. De hecho, cuando es el conteo, de aquí se puede ver el conteo muy a gusto, sin apretujones, sin amontonadero y
cenando bien rico. Entonces, bueno, es una de las opciones que hay, venir a los restaurantes, vivirlo desde aquí. Normalmente aquí en Aguascalientes, conforme vas creciendo, te va gustando más estacionarte por más tiempo. Cuando estás más chavo, te gusta andar caminando y andar con la tambora y todo eso. Es de gustos, ¿no? Pero sí hay mucha gente que le gusta venirse a comer aquí, se va a los toros y a veces regresa otra vez al restaurante donde inició. Y bueno, de este lado tenemos la famosísima cerveza caprichosa, que siempre en los mejores eventos, ¿verdad, hermano? Bueno, hacemos cerveza artesanal, ya tenemos varios años en esto, elaborando la cheve. Tenemos una Session IPA muy refrescante, una Red Ale, una Pumpkin Ale, tenemos una cerveza de calabaza. ¿Traes la famosísima de guayaba? Porque, sí, traemos la de guayabita. Porque, bueno, Aguascalientes la reconocen mucho por la guayaba, ¿no? Entonces, sí, ustedes tienen un estilo de guayaba. Y aquí los esperamos, estamos en la agroalimentaria y estamos publicando casi todos los días los eventos de aquí de lo que es la agroalimentaria en las redes sociales. Amigos, algo tradicional, súper tradicional en la Feria de San Marcos, ya en los últimos días, en la última semana, es la tradicional carrera de meseros, que ahorita está por empezar. Estamos en el Jardín de San Marcos y esto está por empezar. Algo que quiero que vean, porque me imagino que muchos de ustedes ya no andan por aquí, vinieron, o tal vez están por llegar y no les va a tocar. Entonces quiero que vean la carrera de meseros. La Feria de San Marcos, de Aguascalientes, practicando los valientes con su gallo copetón y los trae bajo el brazo a la carrera barriga, a desgastar hasta con la verde escobón. Linda la feria de gallos, público bravero, con sus toros de dinero y los gritos del licor, demostrándose del mundo, sienten y las horas, con bebida y cantadoras, que son puro corazón. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, si todavía vienes a la Feria de Aguascalientes, todavía vienes a despedirla, te recomiendo venir a probar los productos del 100% calvillense, productos del meritito Calvillo, cremas y licores. Pero si ya no pudiste venir a la feria, bueno, tienen una tienda física que está, no hay pierde, está afuera del Jardín de San Marcos, en la puerta principal, a un ladito de la calle Carranza, están ellos. Ahí vas a poder encontrar todos los productos habidos y por haber de Calvillo y las cremas y licores 100% calvillense. Amigos, pues ya llegamos al Foro del Lago. Primera vez, de verdad, primera vez en todo lo que hubo en la feria. Se nos está yendo. Sí hemos pasado, hemos escuchado, pero no nos hemos quedado a lo espectáculo. Esta última semana vamos a dedicarle el tiempo que no hemos podido darle a la feria en espectáculos culturales. Solo pasamos, tomamos la foto, tomamos el video y nos vamos, porque andamos cubriendo. Pero ahora en familia andamos viendo espectáculos. Todavía siguen muy buenos, todavía tienen tiempo para ahora que vengan a despedir la feria. Hoy viene un grupo que se llama Love Lesbian, entonces me dijeron que tocan muy chido, ya estamos aquí sentaditos. Lo que me gusta del Foro del Lago es que pasa eso, mira, si no te gusta tanto o no conoces tanto del grupo, pues te quedas aquí arribita, disfrutas. Los que sí lo conocen, miren, están allá todos los fans allá porque lo conocen muy bien el grupo. Y aquí nosotros estamos disfrutando, tenemos las bebidas. Si no trajiste tus bebidas, allá afuera hay bebidas que puedes ir a comprar. Bien a gustito. Amigos, pues hoy es 3 de mayo. Hoy se presenta Ricky Martin en el Foro de las Estrellas. Pero esto que están viendo aquí es la fila para ver a Ricky Martin. Miren, aquí están casas de campaña, cobijas,
Ahorita se escucha el sound check de Ricky Martin. Vamos a ver desde a qué hora se formaron estos de aquí. Hola amiga, ¿desde qué hora se formaron? Cuéntame. Muchos están desde hace 2 días. 2 días. Ajá, tienen 2 días. Ustedes se supone que son los primeros, ¿sí? De toda la fila. Excelente, bueno, pues que se la pasen muy bien. Ya falta menos. Ya, 8 horas. 8 horitas ya. Gracias. Amigos, pues aquí encontramos ya los primeros de la fila. Están escuchando ahorita el soundtrack, o sea que se avientan 2 conciertos, porque se avientan el soundcheck y ahorita está la prueba de sonido y después el concierto viene. Creo que ya está cantando, ¿no es? Esperemos que sí, no alcanzamos a... Sí, parece, se escucha como la voz de Ricky Martin. Amigos, otra de las cervezas consentidas que me gustan un montón es esta que se llama Dharma. Cuando yo llegué de Polonia dije, esta es la más cercana a las cervezas que hacen en Polonia. Bien rica porque probé la Stout, pero ahora tienen un montón de estilos. ¿Cuáles estilos tienen, hermano? Tengo un Imperial Stout que es de café chocolate, una Cream Ale que es una cerveza pues de maíz, una IPA, una cerveza lupulada, cítrica, fresca, una Porter que es una cerveza ahumada y una Black Wheat es una cerveza oscura. O sea, regular. aquí a la feria se trajeron sus 5 líneas. Veo 5 líneas, ¿sí, no? Sí. Pero tienen en un restaurante tienen 6 líneas, ¿verdad? Manejan 6 líneas. Tenemos más líneas, manejamos todos los estilos, solamente que en el restaurante se varía. Van variando, ok. Hoy, mañana lo reponen con un estilo nuevo para no aburrir a la gente y llamar más la atención. Amigos, otra parte de la feria es esto, la entrada de los medios de comunicación, la entrada de prensa. Si pensaban que algo era como que muy fluido, como que rápido entrábamos, eso no. O depende también el concierto, ¿eh? Hoy es el de Ricky Martin y así es como luce. Es que en esta misma entrada entran los medios y otro tipo de invitados. Entonces, miren, aquí estamos en un embotellamiento. Amigos, ya estamos dentro del Foro de las Estrellas. Así luce, ahorita son como, ¿qué serán? 5:30, las 6. Así luce, nos pidieron estar más temprano de lo normal. Faltan como 3 horitas nada más, 3 horitas para que empiece este concierto. Está llenísimo. Normalmente cuando llegamos a esta hora, lo de atrás luce todavía vacío, pero ahorita está llenísimo, ¿eh? De hecho, la entrada ya lo vieron ustedes cómo estaba. Feria Nacional de San Marcos, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por esta bienvenida tan maravillosa, tan cálida, tan linda, esas sonrisas tan hermosas, esa gente, esas miradas. Hacía mucho tiempo que no venía, esto no puede volver a suceder, tenemos que estar aquí más a menudo. Yo esta noche me voy con el corazón lleno, ya lo sé, por varias razones. Primero porque estoy con ustedes y lo que me están dando ya es alimento para el alma, y estoy feliz. Y también bueno porque simplemente voy a recordar viejos tiempos, vamos a pasar por las altas y las bajas de mi vida, en el romanticismo, en el amor, en el desamor. Vamos a cantar canciones muy bonitas que ustedes llevaron al primer lugar de popularidad aquí en México. Y creo que la vamos a pasar muy bien. ¿Estamos listos, Aguascalientes, sí o no? Estoy solo, insisto, voy a hacer la misma pregunta varias veces. ¿Estamos listos, sí o no? Aquí tienes lo mejor de mi música. Chale.